Vamos a ver el primero de ellos. El primer paso para un tratado postvital es la toma de la muestra. Vamos a diferenciar dos cosas, ¿no? La biopsia y la necropsia. Obviamente la biopsia si estoy cogiendo de un tejido vivo y la necropsia si estoy cogiendo de un organismo muerto. Creo que estos son términos que nos familiarizamos desde hace mucho, los que estudiamos medicina, entonces no hay mayor explicación allí. Y aquí vemos, por ejemplo, todas las biopsias que se pueden hacer. Hay biopsia con aguja, que ingresas una aguja por algún lugar específico, sacas un poquito de tejido y ya está, ¿no? Se hace en la mama, por ejemplo, cuando tienes que extraer alguna muestra para hacer una biopsia de mama, metes una aguja, ¿sí? Y sacas un trocito del tejido para poder examinarlo. Igualito con el pulmón, sí, te meten una aguja, ¿entiendes? Y sacan ahí un poquito cuando tienes que hacer exudado, transudado, ¿no? Médula ósea, igualito, te meten una aguja hasta el hueso y pueden sacar un poquito de tu médula ósea. Esto es dolorosísimo, pero así se hace, ¿no? En cambio, hay endoscópicas que son internas, por ejemplo, quieres ver el estómago, ¿no? Un paciente que puede tener gastritis, metes un endoscopio por toda la boca, baja por la garganta, te vas hasta el estómago y agarras con estos endoscopios modernos que tienen, ¡praj! Puedes ver y coges un pedacito de piel, ¿no? Para ver qué tiene. Aunque hay ahora microscopios modernos, hay endoscopios modernos que son endoscopios microscopios, eso es lo máximo, yo he visto uno así súper chévere. O sea, tú entras, ya no tienes que estar sacando la muestra, sino ese mismo funciona como, eso por ejemplo funcionaría como un intravital, ¿no es cierto? Que no daña. Más o menos, no, más o menos así. Carísimos, ¿no? Carísimos. En clínicas nomás ves eso. Hay biopsias vasculares y todas esas cosas, bueno, ya eso ya no creo que viene al tema ahorita. Eh, y una vez que tomas la muestra, tienes que a la muestra fijarla, ¿me entiendes? Un ratito, un momentito, por favor. Ya. Perdón, la interrupción, chicos. Bueno, entonces como le decía, primero tenemos que fijar, ¿ok? Y la fijación es un proceso que tiene cuatro objetivos, o sea, tú vas a fijar con cuatro finalidades. Y tienes que acordártela, porque eso sí pueden preguntarlo. En un examen desde el primer capítulo siempre te pueden preguntar por qué fijas tú un órgano, ¿ok? Acá a partir de ahora los procesos tienen un por qué lo estás haciendo. El primer proceso, el primer objetivo es detener la degradación, ¿ok? El órgano va a empezar a degradarse. ¿Por qué? Por autólisis o también se puede degradar por putrefacción. Hay que diferenciar. La autólisis es cuando tú liberas enzimas de la propia célula y te empiezas a matar, porque la célula se da cuenta de que ya no le resulta factible seguir viviendo. La célula se da cuenta de que, oye, ya no me conviene porque ya no tengo sustento, mejor me mato. Autólisis. Putrefacción es cuando hay microorganismos que entran en el tejido y que empiezan a liberar enzimas que la empiezan a romper, ¿no? Enzimas líticas. Hay que diferenciar los términos, autólisis y putrefacción, pero de todas maneras la fijación es para evitar ambos. El siguiente es volver insolubles los componentes celulares. ¿Por qué? Porque, principalmente las proteínas, porque se pueden perder al momento de cortarlos. Si tú no los insolubilizas, es decir, no permites fijar estas cosas, lo más probable es que al momento de cortar se muevan, cambien su estructura, etc., etc., etc. Entonces, por esto es que nosotros también tenemos que fijar estos componentes para que no se vayan. Dotar consistencia. Ok, en cuanto a este punto, yo quiero que le pongan bastante énfasis porque la fijación intenta, es más, creo que en el siguiente lo dice, el fijador ideal debería ser capaz de mantener la forma. Cuando tú hablas acerca de consistencia, tú hablas de mantener la forma, ¿ok? Tú tratas de que el órgano tenga la forma tal cual. Tú muchas veces cuando ves un tejido, te vas a preguntar, ¿así es la forma en la vida real? Muchos tejidos no se logra mantener la forma al 100%. A veces son un poquito más contraídos de lo normal, a veces son un poquito más hinchados de lo normal, pero tratas de mantener la consistencia. El fijador ideal sería aquel que te dice, mira, esta medida es la medida tal cual está pero nunca vas a encontrar un fijador igual a que sea así. Es más, muchos fijadores fallan en este punto. Y como fallan en este punto, es necesario un paso más, que lo vamos a ver después, ¿me entiendes? La consistencia es importante. Entonces, ¿es uno de los objetivos de la fijación? Sí, pero no es el principal. ¿Ok? Los principales de la fijación es detener la degradación y los procesos líticos. Ese es el principal. Pero también está dentro de lo que hace un fijador, es darle consistencia.
y facilitar la técnica de tinción. Bueno, ahí no hay mucha cosa. Entonces, tenemos dos tipos de fijaciones, ¿ok? Fijaciones físicas y fijaciones químicas. No voy a detenerme mucho aquí, más que en la fijación física, lo que va a ver es que tú vas a tener una fijación a través de medios físicos, ya sea por calor o por congelación. El más común y el más antiguo es por calor, porque se puede hacer con mecheros. Tú vas a ver, pones una muestra en la lámina y la lámina le empiezas a pasar por el mechero por encima hasta que vaya secando, secando. ¿Cuál es el problema de hacerlo por calor? Si ustedes ya han estudiado las proteínas, se han dado cuenta que las proteínas con el calor se desnaturalizan. ¿No es cierto? Tú pones al calor la proteína, adiós proteína. Entonces, ¿no es la mejor forma de fijar? No es la mejor forma de fijar. Y actualmente también se puede usar el horno de microondas. De todas maneras, te va a desnaturalizar proteínas. Así que no es la mejor forma, pero a veces se tiene que hacer por esa forma. La criofijación sería de las mejores fijaciones que teníamos. Imagínate, te preserva el ARN, te preserva proteínas. Pero ¿tú sabes qué es tener una maquinaria de criofijación? ¿Sabes cuánto cuesta siquiera los elementos como el nitrógeno líquido? O sea, no vas a encontrar eso usualmente. Entonces, es caro, pero es de los mejores que hay en realidad. ¿Cuándo utilizas tu fijación física? Entonces, mira, si tú te vas a dar cuenta, la fijación física, la criofijación es buena, pero es muy cara. Y la por calor no es muy cara, pero no es tan buena. O sea, entonces la fijación física no es la más usual, no es la más usada, ¿entienden? En el sentido para hacer los tejidos. ¿Por qué? Porque ya les expliqué diferentes problemas que hay con estos. Entonces, se van a usar solamente, más que nada, la fijación por calor se usa solamente cuando uno tiene los recursos o cuando la fijación química perjudica la tinción, ¿ok? Ese es un término, perjudica la tinción. Hay cosas que tú le agregas químico, más químico, reaccionan y no pueden permitir, entonces hace la fijación por calor, ¿ok? En la fijación química, que es la más usada, vas a tener la fijación química por elementos simples y por elementos compuestos. No necesito que aprendan todos los elementos de fijación, sino dos cosas importantes. Bueno, existen fijadores, tipo de fijadores químicos, pero el fijador químico simple más utilizado es el formaldehído en su constitución llamada formalina, que es una solución de formaldehído al 37% con amortiguadores y buffer. Eso es básico que lo aprendan, ¿ok? Ese término lo pueden encontrar, es más, se lo pueden tomar en su examen. Formalina, ¿ok? Es el fijador químico más utilizado en casi todos los tejidos. Le van a escuchar tejido con formol y ese le va a sacar, ¿no? Formalina, ¿ok? Es un tipo de fijador entrecruzante. Ya vamos a entender por qué se llama entrecruzante, no se preocupen. Fijadores precipitantes. Ojo, en los fijadores precipitantes van a tener alcohólicos, ácidos y metálicos, ¿ok? Alcohólicos, ácidos y metálicos. De ahí vamos a ver qué tenemos que acordarnos de esto. No tienes que aprenderte todos los fijadores precipitantes del mundo. Y los fijadores oxidantes, ¿ok? Estos son los menos usados por el costo, por la complicación en usarlos, pero existen, ¿ok? Y algunos sí los usan porque en casos específicos. En los compuestos, una vez más, acuérdate del más usado, el líquido de Bowen, ¿ok? El líquido de Bowen es el más utilizado de todos los fijadores químicos compuestos. Es formol con ácido acético, ¿ok? Y ambos son importantes, el formol y el ácido acético. Si te vas a acordar de algo de fijación química, acuérdate, formol, formaldehído, el ácido acético y el líquido de Bowen, ¿ok? Esos son te acuerdas de todo eso y qué involucra cada cosa y con eso ok, para efectos del curso de histología es más que suficiente en fijación química. En fijadores entrecruzantes, que habíamos visto, el que habíamos visto que era un fijador entrecruzante era el formaldehído. Aquí voy a apelar a sus conocimientos de química, ¿ok? ¿Cuántos odiaron química? No lo sé. ¿Cuántos pasaron química con 20? Tampoco lo sé. Pero acuérdense sus reacciones de química orgánica. ¿Qué pasaba cuando juntas una amina primaria con un aldehído? Se distribuye el hidrógeno hacia uno y el otro formas un alcohol primario. ¿Se acuerdan de eso? No. Entonces, solamente acuérdate que el aldehído se va a distribuir 1-1 para cada radical de la amina. ¿Ok? Es entrecruzante, por eso, o sea, se va a cruzar uno hacia un lado y otro hacia otro lado. ¿Ok? ¿Qué vas a lograr con esto? ¿Qué vas a lograr teniendo tu proteína así? Porque la proteína tiene un extremo NH, ¿sí? ¿Se acuerdan de la proteína? Al tenerlo así, lo que vas a lograr es que esta proteína ya no salga, ¿ok? Vas a preservar tu proteína, la vas a mantener fija, proteína te quedaste, te fregaste, ya no te mueves, ¿ok?
Entonces, de esta manera la proteína ya no se mueve, es más fija y por eso lo que hace un fijador intercruzante y lo que tienen que acordarse es esto. Un fijador intercruzante, eh, la actividad inicial, la actividad principal que haces con las proteínas las inmoviliza, ¿ok? Eso es lo único que tienen que acordarse, por favor. Fijadores intercruzantes, las proteínas las inmovilizan. Acuérdate de eso. Vas a tener también, entonces, bueno, esto es un dato extra, no creo que sea necesario que lo aprendan todos, pero los dos fijadores intercruzantes principales son formaldehído y el glutaraldehído, ¿no es cierto? El formaldehído preserva mejor la naturaleza. ¿Por qué? Porque vas a preservar las propiedades reactivas. Tiene menos reacciones, entonces preserva mejor las propiedades reactivas que el glutaldehído, que tiene más reacciones, modifica más las reacciones químicas, pero preserva mejor la morfología del tejido, ¿ok? Pero bueno, no creo que de verdad alguien sea tan profesor tan malo de preguntarle esto, ¿no? Pero lo dejo ahí el dato por si lo necesitan. Fijadores precipitantes. ¿Se acuerdan que les había hablado que eran ácidos, alcohólicos y metálicos? Ok. Estos, obviamente, si tú te acuerdas también, hablando de proteínas, te vas a acordar de que las proteínas se pueden desnaturalizar por calor, ¿no es cierto? Sí, se pueden naturalizar por calor. Pero también se naturalizan por otras cosas. Por ejemplo, el pH, ¿sí? Y si tú tienes un ácido, ¿qué va a pasar? Se van a denaturalizar. Entonces, un fijador precipitante, olvídate, no te va a cuidar tus proteínas. Le va a importar poco lo que le pague tus proteínas. Pero van a permitir estabilizar mejor el tejido, te van a preservar mejor la forma original del tejido. Lo que tienes que acordarte de aquí, es de los alcoholes, ¿ok? De dos cosas. Primero vamos a ver de los alcoholes, ¿ok? Porque los alcoholes son los utilizados para hematología, ¿ok? Los fijadores tipo alcohólicos son utilizados para hematología. ¿Por qué? Porque son los que mejor te cuidan la reactividad y antigenicidad. Si tú te acuerdas, las moléculas de sangre tienen antígenos, ¿no? Antígeno A, antígeno B, antígeno D. Entonces, estas cosas si tú los usas con fijadores entrecruzantes, lo más probable es que puedan modificarlos, pero con fijadores precipitantes tipo alcohólicos, los preservan mejor, ¿ok? Entonces, aquí tenemos por excelencia, el alcohol metílico, que es el que se utiliza para tejido sanguíneo. Es el principal para tejido sanguíneo. Esta es una pregunta clásica, ¿ok? ¿Cuál es el principal fijador para tejido sanguíneo? El alcohol metílico, ¿ok? Esto lo he encontrado en muchas preguntas. A mí me han preguntado también eso. Esta es una tabla de todos los fijadores que puedes encontrar los precipitantes, pero no lo vas a necesitar que te aprendas de todos. O sea, acá es diferentes, ¿no? Precipitantes, entrecruzados y los otros, los metálicos, también vas a encontrar por aquí. ¿Por qué pongo esto? No lo pongo para que llores y te frustres, lo pongo para que te acuerdes del ácido acético, ¿ok? ¿Por qué? Primero, porque el ácido acético es el principal fijador tipo ácido, ¿ok? Esa es pregunta que también les gusta hacer mucho. ¿Cuál es el principal fijador tipo ácido para tejidos de histología? El ácido acético. Y el ácido acético, tienes que acordarte, no fija proteínas, estamos hablando que es ácido. ¿Qué piensas? Razónalo un poquito. ¿Tú crees que el ácido te va a preservar proteínas? No, las va a matar. El ácido es malo con las proteínas. El ácido les tiene cólera, les tiene bronca a las proteínas, las va a matar. Pero el ácido es muy bueno con los ácidos nucleicos. Imagínate, son ácidos, entre ellos se quieren, ¿ya? Entonces, te van a preservar bien los ácidos nucleicos, ¿me entiendes? Y el punto principal de esto es que este es el principal fijador tipo ácido y es el fijador que te va a permitir cuidar los ácidos nucleicos. Otra cosa que tienes que aprender de esto es que a diferencia de los otros, ¿ok? No creo que no lo pude mencionar en la parte anterior, pero los otros precipitantes y los entrecruzados, lo que van a causar por lo general es que el tejido se contraiga, ¿me entiendes? El principal defecto, que se llaman artefactos. En histología, cuando tú ves algo que no es tal cual la realidad, se llama artefacto. ¿Ok? El artefacto es un error por algún método. Entonces, el principal artefacto es retracción, o sea, el tejido está más retraído que en la vida real. Pero en el ácido acético pasa todo lo contrario. El principal artefacto del ácido acético es la hinchazón. Se hinchan, ¿ok? Importante, pues es tan específico este fijador que por eso lo pongo aparte para que se acuerden. Pero bueno, quiero que estén como el patita acá llorando, ¿no? Los fijadores compuestos, no voy a describirlos todos porque no los van a usar, imagino.
Pero el principal que yo les dije que se acuerdan es Boning. Boning es formol, más formaldehído, más ácido acético. Acuérdense, es el principal. ¿Y para qué sirve? Si es formol, si es formaldehído, ¿qué va a hacer? Preservar tus proteínas. Pero la característica que va a tener es que es el mejor fijador que hay para péptidos de tamaño pequeño. Entonces tú te pones a pensar, si preserva bien péptidos de tamaño pequeño, ¿para qué lo puedo utilizar? Fácil, lo puedo utilizar para lugares donde haya péptidos de tamaño pequeño, como el sistema endocrino. Cuando vayamos al sistema endocrino vas a ver que todas las hormonas son péptidos pequeñísimos. Entonces, tú quieres preservarlos, usa Boeing, ¿no? No es propaganda. No es su marca tampoco, la marca Bioplacker. Entonces, en cuanto al fijador de Senker, nada más que decir que es tóxico. Este pata es recontra tóxico, por eso que ya no se usa. Terminaban con problemas la gente que lo usaba, pero fija muy bien el hueso, lamentablemente. ¿Ok? Se usa profesionalmente con mucho cuidado. Y este es un fijador de Carnoboy, que es también un fijador para ácidos nucleicos, pero se utiliza más para tejidos vegetales. ¿Ok? Por alguna razón no lo hemos estudiado tanto. Bueno, esto es en cuanto a los procedimientos de fijación. Acuérdense, fijación es para detener principalmente la degradación. ¿Okay? Ese es su principal efecto de la degradación. Intenta mantener la consistencia, pero no lo logra. Muchas veces no lo va a lograr. Acuérdense, la fijación no va a lograr darle la consistencia necesaria. Intenta sí, es una de las cosas que va a intentar, pero no lo va a lograr al 100%. Y la otra cosa es inmovilizar. Algo inmoviliza. O te inmoviliza proteínas o te inmoviliza o te inmovilización, pero algo te tiene que fijar. Por eso se llama fijación, te fija. Interesante deducción.